Vamos a inventar una nueva variable, la generación de entropía, y vamos a interesarnos en el cambio de generación de entropía en distintos procesos. Básicamente el invento parte de esta fórmula. Nosotros sabemos que el cambio de entropía es mayor o igual a la integral de diferencial de Q sobre T. Entonces nos queda acá espacio para poner un igual y poner una variable positiva. Esa variable positiva la insertamos ahí, es justamente la delta de SG. Entonces, bueno, despejando nos queda que la delta de SG es la delta S menos la integral de dQ de T. O podemos también tener que el diferencial de la generación de entropía, que es una variable de proceso, es igual a el diferencial de la entropía menos el diferencial de Q sobre T. Como ejemplo, yo podría tener 4 pesos en mi bolsillo. Entraron 2 y yo me fijo cuántos tengo y tengo 9. ¿Qué pasó? Bueno, se creó algo ahí. Se crearon en este caso 3 pesos. Bueno, lo mismo pasa con la generación de entropía. Es algo que se crea en un sistema. Puede entrar, puede salir, había algo, pero bueno, puede crearse. Lo que no pasa con la entropía es destruirse. Es decir, la generación de entropía, como hemos visto, es siempre positiva. Vamos a ver ahora el principio cero de la termodinámica. Esto en algunas de las formulaciones de la termodinámica se toma como postulado. Nosotros lo podemos demostrar perfectamente. No vamos a entrar en demasiado detalle, simplemente para que lo conozcan. Simplemente dice que si un sistema A está en equilibrio con uno B y uno B está en equilibrio con uno C, el A y el C están en equilibrio entre sí. Se usa para equilibrios térmicos, equilibrios parciales térmicos, pero vale para todo equilibrio parcial. Tenemos aquí un diagramita para representarlo. Aquí tenemos que A está en equilibrio con C, tenemos que C está en equilibrio con B. Si nosotros separamos con una pared adiabática estos dos, ya no tenemos forma de garantizar el equilibrio aquí. Pero si no producimos ningún otro cambio, A va a estar en equilibrio con B. Es decir, si insertamos una pared diatérmica simultáneamente con la inserción de esta pared adiabática, vamos a ver que no hay ningún cambio en la IB, es decir, que estaban en equilibrio. Bien, dominio adiabático. De cada lado de un pistón hay fuerzas. Si la resultante es 0, el pistón podrá estar en equilibrio. ¿Por qué digo podrá y no está en equilibrio? Bueno, porque podía venirse moviendo. Ustedes saben que los pistones tienen masa y las leyes de Newton dicen que un cuerpo se puede estar moviendo sin que haya una resultante en estas, por el fenómeno de la inercia. Así que podría estarse moviendo. Pero seguramente, si no hay equilibrio de fuerza, en equilibrio no va a estar el sistema. Así que es un requisito el equilibrio de fuerza para que esté en equilibrio. Caso contrario, si hay un desbalance de fuerza en el pistón, ¿qué va a haber? Va a haber aceleración. Va a haber más presión de un lado que el otro, el pistón se va a acelerar. Tanto la presión como el volumen, que es lo que marca el desplazamiento, la velocidad, la aceleración, etcétera, del pistón, el volumen y la presión son las dos variables que se acompañan en la fórmula del trabajo. Y en cualquier trabajo diabático hay dos variables de este tipo. Uno es el esfuerzo, otro es el desplazamiento. Aquí la presión es el esfuerzo y el volumen es el desplazamiento. Ya definimos que la temperatura es una variable que está compartida por todos los sistemas térmicos que están en equilibrio parcial. Y la podemos tomar como el esfuerzo en el dominio térmico. ¿Qué podemos tomar como desplazamiento? Bueno, podríamos tomar algunas variables, se nos ocurren, podría ser el calor, podría ser la entropía, muchos lo toman como entropía. Nosotros vamos a tomar la energía interna como la variable de desplazamiento en el equilibrio térmico, en la búsqueda del equilibrio térmico. Tenemos U como variable de desplazamiento y tenemos T como variable de fuerza. Hemos estado viendo para distintos dominios los esfuerzos y los desplazamientos. Los esfuerzos tienen la característica de que tienen que ser iguales en ambos sistemas que están en equilibrio parcial. En el térmico, la temperatura. En el caso de un equilibrio del tipo hidráulico, la presión, o si fuese un equilibrio eléctrico, estos
tanto el hidráulico como el eléctrico son casos de adiabático. El caso del eléctrico sería el voltaje. Y bueno, y tenemos las otras variables que son el desplazamiento. En el caso térmico nosotros estamos usando, como dijimos, la energía interna, y en los casos hidráulicos sería el volumen. Lo importante es que se pueda conservar, bajo algún criterio puedan estar vinculados los desplazamientos en ambos sistemas. Si el sistema es térmico, es del dominio térmico, y solo intercambia calor, el calor que entra en un sistema es el que sale del otro, así que lo mismo pasa con la energía interna, es un buen desplazamiento la energía interna en ese caso. En el caso del hidráulico, el volumen, si no hay patinaje, los dos serán iguales y podrá utilizarse fácilmente como desplazamiento. Podría también haber entre los dos pistones algún mecanismo, alguna palanca que haga que no sean iguales, pero sí que estén relacionados. Bueno, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta, sobre todo para formular las ecuaciones de trabajo de cada uno de los dominios o las ecuaciones que vinculan el calor con la energía interna en el caso del sistema térmico. Vamos a ver la generación de entropía. Para analizar la generación de entropía vamos a partir de la fórmula del primer principio combinado con el segundo, que el du es TdS menos PdV. Todas estas son variables de estado, como ya vimos. Y vamos a despejar el diferencial S de aquí. Y la vamos a escribir para los dos sistemas que están intercambiando. ¿Qué es lo que van a intercambiar? En el equilibrio térmico, como dijimos, vamos a estudiar la energía interna. En el equilibrio hidráulico vamos a intercambiar el volumen. Es decir, lo que aumenta de volumen en uno disminuye en otro y viceversa. Así va a ser nuestro esquema para analizar este tema. Bueno, obviamente du es menos du2, du1 es menos du2, dv1 es menos dv2. Cuando uno crece, el otro disminuye y lo mismo aquí. Haciendo eso podemos reemplazar du2 y dv2 por menos du1 y menos dv1. Sabemos además que el cambio de entropía total, el ds, es la suma de los cambios de entropía. Como el sistema este está aislado hacia el exterior, es decir, solo intercambia internamente, no hay intercambios de calor externos. Así que esto es la generación de entropía directamente. Esto es lo que habíamos explicado recién. En el caso reversible obviamente es cero, pero si no es reversible, al menos este término no va a estar porque esto se refiere al calor que viene de afuera. La generación queda escrita entonces de esta forma. Queda un diferencial de generación de entropía, un menos, con una diferencia en este caso de las temperaturas invertidas, y un menos aquí entre las presiones, en este caso divididas por las temperaturas. Y aparecen los dos diferenciales multiplicando estos términos. Obviamente si las temperaturas son iguales no se genera entropía. Si las presiones y las temperaturas son iguales no se genera entropía con el cambio de volumen. Y como dijimos antes, estos dos son independientes, se pueden mover independientemente. Tenemos este ejemplo de lo que dijimos antes, donde primero tenemos el cálculo de la cantidad de calor por unidad de tiempo, es decir, el flujo de calor en una resistencia térmica que está entre dos repositorios de temperatura, uno caliente y uno frío. La sustancia que está acá tiene un área determinada y hay una distancia que tiene que recorrer el calor a través de la resistencia. La fórmula es una fórmula lineal que relaciona la diferencia de temperaturas, lo multiplica por el área, lo divide por la distancia y lo multiplica por la conductancia de este material que está allí. Y luego tenemos la misma fórmula que habíamos visto antes, simplemente con los calores y la generación de entropía en función del tiempo, ya derivadas por el tiempo, así que hablamos de flujo de calor. Reemplazamos este calor aquí y obtenemos esta fórmula que tiene como particularidad de que la diferencia de calor está al cuadrado, así que esto siempre es positivo, la generación de entropía siempre es positivo. Y abajo tenemos dos temperaturas que también son siempre positivas. Vamos a analizar ahora los subsistemas virtuales. Nosotros siempre hablamos de o bien sistemas simples, o incluso elementales, o bien sistemas compuestos.
Ahora, ¿cómo podemos describir cambios de entropía en sistemas simples? Si no hay forma, porque el sistema simple está siempre en equilibrio, ¿cómo podemos pensar que no está en equilibrio? Bueno, una es creando dos subsistemas virtuales en su interior, es decir, tomamos una partecita, lo dividimos arbitrariamente y en forma virtual y nos imaginamos que hay una perturbación, un pequeño flujo de energía interna, un cambio de volumen, un cambio de masa. Incluso en este caso nosotros no analizamos cambios de masa porque hablamos de sistemas cerrados, pero bueno, podríamos tener un cambio virtual de este tipo. Y analizamos qué pasa con esto, es decir, eso vuelve, no vuelve, la perturbación es estable, no es estable. Bueno, es una forma de pensar un sistema simple como si fuese un sistema complejo y aplicarle las mismas ideas. Nos permiten tener entropías en sistemas, entropías variables en sistemas en que solamente hay una entropía, entropías que no son de equilibrio. Las conclusiones. La generación de entropía no puede ser negativa. Las variables de esfuerzo en subsistemas en equilibrio son iguales y la generación de entropía es cero si los esfuerzos son iguales. No significa que no haya desplazamiento. Vimos ejemplos de transmisión reversible del calor donde hay un desplazamiento, aunque las temperaturas son iguales, hay un desplazamiento de calor. ¿Por qué? Porque estoy moviendo los volúmenes. Entonces se está moviendo el calor a la misma temperatura. Ahora, en ese caso es reversible el proceso. O sea, para que haya generación de entropía, tiene que haber movimiento, tiene que haber desplazamiento a esfuerzos distintos.